Bueno, lehenengo eta behin egon ondan hoi. Torri zareten edabideetako ordezkari eta kazetari hoi, baina bereziki Kirol Egokituaren, Euskal Federazioaren izenean, Porfirio Hernandezi, eta hemen mailan gurekin dauden Amagoi Arrieta eta Urtzane Egiluzi, eta hurbildu zareten adiskide lagun eta beste kirolari guztiei. Egunon. Gaur proiektu berezi bat aurkeztu nahi dizuegu. Eta bere berezitasunak dauka alde batetik helburu bezala goren mailara iritsi daitezkeen da iritsi diren eta iritsiko diren kirolariak detektatzea eta hauei beren kirolbidean laguntzea. Eta beste alde batetik gaur hemen ordezkatzen dudan Basket Team bat fundazioaren eta Kirol Federazioen arteko elkarlana bultzatzea. Behin baino gehiagotan pentsatu izan dugu hurbilago egon behar genuela, alde batetik goi mailako kirolak kuderatzen duen Basket Team fundazioa, eta bestetik federazioak eta federazioen batasuna. Eta gaur aurkezten dizuegun proiektu honek bideo horretan dauka pausu berri bat ematea du helburu bezala. Eta bere jatorria dago aurreko joku olimpiko batzuetan abia puntu modura, ezta? Eta bereziki, aipatuko nituzke azken biak, Riokoa eta Pyeongchangekoa. Hor ikusi dugulako badagola modua, orain arte egiten ditugun gauzez gainera pausu berri bat emateko. Ikusten dugu goien mailako kirolarien artean aukera berriak sortu behar ditugula etorkizunean maila olimpikora iritsi daitezen errazteko. Basket Team fundazioak ematen ditu, diru laguntza batzuk, eta oso ondo enfokatuta daude, kirolari horiek detektatu eta behin maila horretara iristen direnean laguntzeko, baina ikusten dugu aldez aurreko bide bat ere egin beharra dagoela, eta aldez aurreko bide hori egiteko eta lan hori egiteko beharrezkoa dugula federazioen lankidetza. Ze federazioak ere ari dira bakoitza bere lurraldean eta bere espezialidadean kirolariak prestatzen, balore berri horiek detektatzen eta horiekin lan egiten. Eta beraz, hau da, goi mailako kirolari berriak eta promesa berriak detektatzeko eta horiei laguntzeko ekimen berri bat. La experiencia o el proyecto que hoy presentamos tiene su punto de partida en los últimos Juegos Olímpicos de Río y de Pyeongchang y es el fruto de la colaboración entre la Administración Pública Vasca, en este caso la Dirección de Deportes y nuestra fundación Basket Team, y por otra parte las federaciones vascas y la Unión de Federaciones. Creo que todos compartimos el objetivo de que nuestros deportes, las diferentes disciplinas deportivas que se practican en Euskadi, tengan una representación aún mejor, más numerosa y de mayor ambición en todas las disciplinas deportivas. Y esto exige que, además de los esfuerzos que podamos estar haciendo hasta ahora a través de Basket Team Fundazioa, impliquemos o nos impliquemos más en la colaboración y en el trabajo con las federaciones y con la Unión de Federaciones. Porque ellos vienen haciendo ya un trabajo, es un trabajo de base que que busca también, además de la práctica deportiva y de que ésta llegue al mayor número de personas, también tiene como objetivo detectar nuevos valores y acompañarlos. Y si al final de esta vía, por parte de las administraciones, está la Fundación Basket Team, creemos que tenemos que conseguir una mejor relación entre esta fundación, las federaciones y la Unión de Federaciones para que el número de deportistas que podamos llevar a competiciones de alto nivel y sobre todo a Juegos Olímpicos sea cada vez mayor y tenga cada vez mayor calidad. Ese es, por tanto, el punto de partida de este proyecto que trae causa, como he dicho, de esta reflexión que hemos hecho de forma conjunta y que está orientada, además, a fechas muy concretas, ¿no? Como son las próximas convocatorias olímpicas, como son la de Tokio en 2020, la de Pekín en 2022 y la de París en 2024. Por lo tanto, más allá de las becas individuales que ya se otorgan desde la Fundación Basket Team, lo que nos proponemos es poner más recursos al servicio de este proyecto y hacerlos en colaboración con las federaciones para llegar a más gente. ¿Cómo lo vamos a hacer?
bueno, pues lo vamos a hacer, insisto, una vez más, a través de las federaciones, pero identificando entrenadores o entrenadoras que están en el día a día en las diferentes disciplinas deportivas con estos deportistas y con estas deportistas, implicándonos todos en esta labor que adquiere así pues una trayectoria mayor en el tiempo, más integral, de mayor acompañamiento y de mayor seguimiento. Euskal Federazioek zuzenduko dituzte beraz proiektu hauek eta horretarako Basque Team Fundazioaren diru laguntza ekonomikoa izango dute, baina baita ere Basque Team Fundazioaren bitartez jasoko dute komunikazio aholkularitza, marketing aldetik behar den aholkularitza, baita ere fadurako hobekuntza teknikurako zentroak eskaintzen dituen aukerak eta bertako zerbitzu biomedikoak eta kirol aholkularitza. Proiektu honek hanka ezberdinak ditu. Gaur aukeratu dugu kirol egokituarekin zerikusia daukana. Iruditzen zaigulako balore berezi batzuk ordezkatzen eta adierazten dituela, eta hemen ipini nahi izan dugu gaur fokoa. Baina gaur hemen planteatzen dugun ekimen hau egingo dugu baita ere, beste disiplina batzuetan, 11 daude aukeratuta, eta izango dira surfa, eskalada, karatea, atletismoa, judoa, arrauna, errugbia, eskubaloia, badmintona, maitenisa eta piraguismoa. Por tanto, hoy lo hemos querido centrar en el deporte adaptado, pero es una de las especialidades o una de las facetas con otras disciplinas deportivas que también se van a incorporar a este proyecto y que, bueno, las he citado en euskera y creo que se han entendido todas, o sea que no las voy a repetir. Pero, ¿y por qué hemos elegido esta para hacer esta presentación? Pues porque consideramos que el deporte adaptado reúne y expresa unos valores especiales que creo que tienen que ver también con la competitividad, también con la solidaridad, con valores que creemos que son importantes para nuestra sociedad y que queremos fomentar. Y además son especialidades que nos están dando alegrías como país y creo que es bueno reconocerlas y que como país y como sociedad pues nos pongamos también las medallas correspondientes, ¿no? Al final esto de la autoestima también es importante para todos. En Río hubo resultados importantes como la plata de Asier García y el bronce de Amador Granados, y también en las últimas Paralimpiadas de invierno pues hemos tenido la plata y los 3 diplomas de John Santacana, dentro de una representación amplia que ha tenido nuestro país en estas Olimpiadas. Por lo tanto, creo que con la misma convicción que hasta ahora, desde las administraciones, debemos seguir impulsando este apoyo al deporte adaptado.